Muy bien, estimados hermanos, pues hoy vamos a revisar un tema que, como les comento, viene a redondear los dos temas anteriores, ¿verdad? El tema de hoy se los adelanto, que ahorita lo verán en la pantalla, es el cristiano ante la muerte. El cristiano ante la muerte. Y quiero hacer un par de reflexiones antes de iniciar. Estos temas que hemos estado abordando de la muerte, del juicio, de la resurrección, fíjense que yo he notado dos cosas. A mucha gente no les interesa o no quieren saber o simple y sencillamente les da miedo a lo mejor abordar este tipo de temas. A algunos otros les parecen fantasiosos, ¿no? O sea, como que va a resucitar el que ya está muerto o el tema del reino de los cielos. Y mucha gente desprecia estos temas. Para los que nos interesan, pues surge algo diferente, empiezan a surgir muchas preguntas, porque lo tomamos como la Biblia lo describe, como una verdad que está ya en el plano espiritual y que eventualmente nosotros vamos a participar de. En este plano terrenal conectamos con esas verdades por fe y por revelación espiritual. Pero de repente empiezan a haber muchas preguntas, muchas preguntas, y es normal que surjan muchas preguntas, es normal. Y por eso me llamó la atención lo que les puse de estas capsulitas que hace el pastor, porque una de las preguntas que se hacen los entendidos, los que toman estos temas con seriedad, particularmente con el tema del regreso de nuestro Señor Jesucristo, es la pregunta que le hacen al pastor, ¿verdad? Le dicen, bueno, ¿y esto va a ser visible? ¿Todos lo vamos a ver? Y es genuina esa pregunta, porque la Biblia lo detalla. Yo quiero que te preguntes a ti mismo y pienses, ¿cómo va a ser? O sea, dice, ¿cómo van a sonar las trompetas? ¿Verdad? Y cómo en ese momento se va a ver que los muertos, que evidentemente ya están pulverizados, hecho polvo, van a volver a formarse y van a volver a tomar un cuerpo. Fíjate, por ejemplo, podríamos pensar, ¿y con qué ropa, no? ¿Con qué calzado? ¿O de qué forma? ¿Verdad? Incluso podríamos preguntarnos cómo es que resucitan y Dios los viste, o cómo resucitó Jesucristo. O sea, hay muchas preguntas, hay muchas. Vamos a ver a Jesucristo en las nubes. ¿Cómo será que seremos transformados? O sea, hay muchas preguntas. Cuando tú ya conectas con todas estas verdades que la Biblia declara, surgen muchas preguntas y es normal. Pero algo que no debemos de perder de vista es que hay muchos detalles que la Biblia no nos da de forma precisa. Si tuvieron ustedes la oportunidad de revisar la presentación que les di, yo quería que ustedes vieran que hay muchas interpretaciones de los mismos sucesos que declara la Biblia. Que si va a ser primero el rapto y después la tribulación, que si antes la tribulación y después el rapto, o si va a ser el rapto en el transcurso de la tribulación, etcétera, etcétera. Hay muchas posturas. A nivel teológico incluso tienen sus nombres. Ya les había dicho que los amilenialistas, los posttribulacionistas, los premileniaristas, etcétera, etcétera. Hay muchos nombres. Y bueno, pues esto es resultado de ese interés de más o menos como ordenar y sistematizar todos estos eventos. Pero surgen más preguntas. ¿Por qué Dios no nos da esos detalles? Y si hay respuestas, las respuestas, y creo que aquí ya lo estábamos viendo
hace 8 días es, pues sí, a mí me gustó mucho cómo lo dijo el pastor, mucho, mucho, o sea, más allá de si va a ser visible o no, pues el tema no es un show, no es un espectáculo, ¿verdad? Más bien el corazón del mensaje de frente al regreso del Señor Jesucristo, el corazón del mensaje es que estemos asegurándonos ser arrebatados. Ese es el punto, ¿verdad? Hace 8 días nosotros lo veíamos en el sentido, yo se los comentaba, en el hecho de asegurarnos de ser escogidos, ¿verdad? Sí, o sea, asegurarnos, ya sea el pastor lo dijo, de ser llevados, arrebatados, ser escogidos. Se entiende que todo esto tiene más que ver con mi respuesta de cómo yo intencionalmente me preparo para hacer, como les decía hace 8 días, de las ovejas y no de los cabritos, del trigo y no de la cizaña, de los que resucitan para vida eterna y no para confusión perpetua. Yo he aprendido durante todo este tiempo con estos temas que son sumamente apasionantes y profundos, que cuando tú conectas con el espíritu del mensaje, el corazón del mensaje, y buscas con todo tu corazón alinearte a él, ¿verdad? Dios te empieza a revelar otras cosas. No es más las diferentes posturas que existen al respecto. Al contrario, es bueno saber que hay diferentes posturas escatológicas. Les comentaba que este es el término teológico, la escatología, ¿verdad? La escatología es la rama de la teología que estudia los eventos del fin de los tiempos en torno al regreso de nuestro Señor Jesucristo en el caso de la visión cristiana. Y es muy interesante, les repito, porque hay posturas que hasta se contradicen. Hay posturas, insisto, que sitúan los eventos de una u otra forma. Pero, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que es importante conectar en este nivel con el corazón de Dios, con el mensaje principal que tiene que ver con que Él nos ha enviado al Señor Jesucristo para que tengamos perdón por arrepentimiento, que hay una vida, que hay una vida este, que hay que vivir de acuerdo a la Dios, como que redante, pero no, porque muchos en esta vida, después de haber sido salvados, se desvían, se pierden. Por eso dice la Biblia que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Fíjense que en algún momento, y esto sí no se los había comentado, hace mucho tiempo, eh, esta verdad a mí me cayó el 20 por medio del ladrón que estaba a un lado de la cruz de Jesucristo. Ese ladrón que en ese último momento lo recibió, creyó en él como Señor y Salvador. Fíjense qué interesante, analicen lo siguiente, analicen lo siguiente. Si ustedes tienen la oportunidad de leer este pasaje, se van a dar cuenta que este ladrón que está, a ver si busquen por favor, hay alguien que el pasaje este donde está en la cruz, para que ustedes vean qué es lo que le dice a Jesús estando en la cruz. Esto es sumamente interesante, sumamente interesante. El ladrón de la, el ladrón junto a Jesús, junto a la cruz. Esto está en Marcos 15:27. Fíjense nada más lo que dice aquí, Marcos 15:27, para que vean el calibre
de la enseñanza que estamos revisando y que a lo mejor todavía no nos cae bien el 20, pero nos va a caer. Vean nada más el calibre de la verdad que hoy tú y yo estamos compartiendo. Mateo 15:27 dice, mi versión, voy a ponerla en una que se llama Dios habla hoy, hablando de Jesús, dice, con él, con Jesucristo, crucificaron también a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Pero quiero ver dónde está lo que le dice. No, no, aquí no está. ¿Dónde está lo que le dice el ladrón? Yo creo que este no es, en este evangelio no está. Donde le dice, acuérdate de mí, a ver si lo encuentran. Ahí está, es Lucas 23:42. Esa es, en la Reina Valera. Fíjense nada más, Lucas 23:42. Aquí sí están las palabras del ladrón que estaba a un lado de Jesús. Acuérdense de lo siguiente, era Jesús que ya estaba en la cruz siendo crucificado de forma injusta porque él no había cometido ninguna falta, ¿verdad? Pero al lado de él sí había dos que sí habían sido juzgados por sus tropelías, ¿verdad? Dos ladrones. Y uno de ellos le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Revelación. ¿Qué estaba diciendo ese ladrón? ¿O qué sabía ese ladrón en ese momento? Fíjense nada más, en esa frase, y Jesús, bueno, y Jesús le dijo, no es cierto, ¿verdad? No, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, si ustedes lo analizan, este cuate era un ladrón, o sea, toda su vida había sido un ladrón, pero, pero, en ese momento de la cruz, él reconoció dos cosas. Por un lado, que Jesús había venido, porque estaba ahí a un lado de él, era el que iba a venir como Mesías, pero era el que iba a regresar. Y si estaba diciéndole que iba a regresar, le estaba dejando ver que él creía que iba a resucitar. ¡Ay! Lo está reconociendo como el Mesías, lo está reconociendo como el Cordero que quita el pecado del mundo y lo está reconociendo como quien después de morir, de alguna una u otra forma, iba a regresar. Fíjense nada más, nadie puede creer en Jesucristo si no entiende, si no cree que Él va a regresar, porque ese ladrón sabía en ese momento, ¿sí? Que Jesucristo iba a morir. Él estaba seguro que de ahí no le iban a librar, porque ahí iban a morir en esa cruz. Pero este ladrón tuvo una revelación, pero esa revelación, si bien viene por parte del Espíritu Santo, también nos deja ver que esto el ladrón ya lo había escuchado anteriormente. Él en algún momento de su vida había escuchado que había un Mesías que habría de venir como siervo sufriente, pero que después de levantarse de entre los muertos, habría de venir por segunda ocasión como un rey, ¿verdad? Como un gran rey. Y entonces
De hecho, lo está diciendo ahí. Fíjate, le está diciendo, tú que estás aquí siendo crucificado conmigo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, rey, cuando vengas entronizado como rey. Y sabía que iba a morir, y sabía que iba a resucitar, y sabía que él tenía el poder, ¿sí? De sacarlo del reino de la muerte. ¡Wow! ¿Quieren más? En ese momento, por esa declaración que este ladrón hizo, él fue bautizado. Él fue bautizado porque Jesús le da la promesa. Ajá. Es decir, que incluso en ese momento, en lo profundo de su corazón de este ladrón, hubo un arrepentimiento genuino y Jesús lo supo, ¿sí? Y fue cubierta su persona de este ladrón por la misma sangre de Jesucristo, de arriba a abajo. En ese cumplieron todos los requisitos necesarios para ser salvo. Hubo arrepentimiento, hubo confesión, declaró a Jesucristo como Señor, como Salvador, como Rey, lo reconoció como el sacrificio perfecto y puso su vida en sus manos pensando algo que tiene que quedarnos bien claro a través de estos tres temas, que va a haber una resurrección, va a haber un juicio y que si nosotros estamos amparados por la sangre de Jesucristo, el justo juicio de Dios, su ira, no será derramada sobre nosotros, sino que nosotros tendremos acceso a ese reino eterno por los méritos de Cristo. Evidentemente, hay dos cosas que aquí podríamos seguir dilucidando. Punto número uno, cuando yo entendí esto, caí en cuenta que para un cristiano hay un momento que es el mejor para morir. ¿Cuál creen que sea el mejor momento para morir? Después de haber reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Si uno reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, como este hombre, y muere, pues ya, Jesucristo no te niega y te dice, ok, sí, de hecho, hoy mismo, eso tendría otra explicación, que ahorita nos llevaría más tiempo, pero sí hay una explicación de por qué Jesús le dice que hoy estaría con él en el paraíso, pero eso lo dejamos a un ladito para no distraernos del punto. La mejor forma de morir para todo hombre sería que después de aceptar a Cristo como Señor y Salvador muriéramos porque en ese momento aseguramos nuestro acceso al reino de Dios, ¿verdad? Como este ladrón. Pero resulta que para muchos que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador no morimos, sino que todavía nos quedamos y entonces hay un propósito en habernos quedado aquí, pero también hay un riesgo de voluntariamente decidir desviarnos de la ruta que Él nos ha marcado. Se puede determinar que incluso el quedarnos aquí tiene un propósito de parte de Dios para con nosotros y a través de nosotros para con otras personas o para con la obra que Dios quiere levantar en la tierra por medio de su iglesia, y eso también lo vamos a ver más adelante. Y punto número tres, alguien podría decir, bueno, y seguramente conocen ustedes, bueno, pues no pasa nada, ya en la último momento de mi vida, ya cuando me vaya a morir, pues me arrepiento. Pues el problema es que del otro lado había otro ladrón que incluso ya entregando sus últimos momentos de su vida no se arrepintió, no se arrepintió. Es un volado muy riesgoso, ¿verdad? Pero bueno, con esto en mente, quiero empezar declarando que
hay un trasfondo en todas estas enseñanzas que tienen que ver con la postura que yo voy a asumir de frente a todas estas verdades, a estas verdades que la Biblia las enfatiza una y otra vez. Punto número uno, pues que hemos de morir, eso es innegable. Punto número dos, que Jesucristo ha de volver. Punto número tres o cuatro, que sea, es que no necesariamente tengo que morir para ver al Señor, sino Él puede venir antes y me puede agarrar desprevenido, ¿verdad? Lo cual sería muy lamentable. Ya vimos los pasajes del ladrón en la noche, que dice que si el jefe de familia supiera cuándo ha de venir el ladrón, pues se prepararía y no dejaría minar su casa. Y punto número cuatro, bueno, incluso hay muchos pasajes, ¿no? Como el de las vírgenes, estas que ante la demora del novio, pues se quedan sin aceite y cuando van a comprar aceite, regresa el novio y luego ya no pueden entrar, lo cual nos habla también de un descuido de frente a estas verdades. Pues todo esto que les estoy comentando tiene que ver con el tema que hoy estamos aquí juntos ya desarrollando y que es el cristiano ante la muerte. ¿Ya ven la diapositiva? Sí, hermano, ya se ve. Ok, pues ya estamos desarrollando la verdad bíblica acerca de la muerte. Una verdad bíblica que no solamente nos lleva a pensar en nosotros mismos, sino también en nuestros seres queridos, en nuestros amados, e incluso en mucha gente que hoy en día, como les comentaba, estos temas les parecen fantasiosos o de poco interés o irrelevantes, ¿verdad? Fíjense que para nosotros el punto sería, como lo decía el apóstol Pablo en Filipenses 1, 21, 22, pues para mí vivir significa vivir para Cristo, ¿verdad? Que mi vida sea una ofrenda grata al Señor cada día de mi existencia y buscar con todo mi ser. Fíjense, hace 8 días veíamos cómo asegurarnos ser escogidos. Aquí pudiéramos verlo desde otra óptica, cómo asegurarnos de vivir siendo una ofrenda grata para Dios, que eso signifique mi vida, mi día a día, ser grato delante de Él, entendiendo, la Biblia lo dice, que incluso morir sería mejor. ¿Por qué? Porque si yo muriera, pues voy a mi encuentro con el Dios de la gloria. Pero si vivo, podríamos realizar una labor más fructífera para Cristo. ¿Cuál crees que sea la labor más fructífera para Cristo? Pues la labor más fructífera para Cristo tiene que ver ya no conmigo, tiene que ver con arrancar, colaborar para salvar otras almas para Cristo, ¿verdad? Esa es la labor del cristiano en esta vida. Buscar de una u otra forma, fíjate, por un lado, este pasaje es súper rico en significados, que mi vida sea una ofrenda grata para Dios, que pueda yo vivir glorificando su nombre en cuanto a mi forma personal de vida, entendiendo que morir sería mejor. Así piénsalo, morir sería mejor, sería lo mejor que nos podría pasar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tenemos la certeza que estaríamos de frente al Señor, en una condición para la cual seguramente no hay ni palabras que expresen esa gloria. Sin embargo, pero si vivo, esto lo hubiera aplicado al ladrón que veíamos al principio. Si él hubiera vivido, si él hubiera tenido la posibilidad de seguir en este plano terrenal, él debería buscar hacer una labor fructífera para Cristo. De hecho, tú y yo somos ese ladrón que sí tuvo esa oportunidad de seguir en el plano terrenal, ¿verdad? El cual
o los cuales deberíamos buscar colaborar con el Señor para arrancar otras almas para el Señor. ¿Cómo? Compartiendo el Evangelio, orando por la iglesia, orando por mis vecinos, orando por todas esas personas que hoy no conocen del Señor, actuando, obrando, sirviendo de la forma en que Dios nos lo permita por medio de los dones y talentos que Él también nos ha dado. Y entonces, cuando ponemos en una balanza nosotros servir, colaborar o morir ya para estar con el Señor, pues llegaremos a la misma conclusión a la que llegó Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Pues ya no sé qué es mejor, ¿verdad? Ya no sé qué es mejor, porque ambas cosas eh, son de altas miras, pero como nosotros no decidimos y si estamos vivos, bueno, pues nos queda el tener una labor fructífera para la iglesia y entendiendo que yo soy la iglesia a través de la iglesia, a través de mi vida para con otras personas, y es por eso que debemos de buscar, ya lo habíamos comentado también en sesiones anteriores, que los dones y talentos se pongan en juego para que Cristo sea glorificado. Y fíjense, no recuerdo si la de hace 8 días o las de hace 15 días, yo les decía que la salvación no solamente tiene que ver con entrar al reino de los cielos, sino con la labor que deberíamos de estar realizando aquí en la tierra y aquí este pasaje lo perfila muy bien. Le voy a poner todavía otro elemento a este pasaje que hoy me vino a través de la predicación dominical, cuando el pastor nos habla de que Dios nos da las llaves de los cielos, ¿verdad? Y dice ahí que de frente a esas llaves, de frente a las promesas de Dios, de frente a la labor que levanta la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán. Es decir, que el reino de la muerte, el abismo, el sepulcro, no va a prevalecer. ¿Qué quiere decir? Que pues no deberíamos de tener ni miedo de frente a la muerte, sino más bien la expectativa de arrancar de ese reino de la muerte a cuantas personas tengamos posibilidad de llevarles la luz de Cristo que es para vida eterna. Y con esto bastaría para haber cerrado ya este tema, porque es la postura cristiana de frente a la muerte. Es una postura eh, de conquista hacia la muerte, es una postura de victoria, es una postura de promesa, porque si yo hoy muriera, pues yo voy para con Cristo, ya sea después de morir o cuando sea el juicio, como sea, pero mi destino está asegurado en sus manos. Pero incluso aquí en la tierra, de frente a la muerte, nosotros somos unos conquistadores, tanto porque mi vida fue rescatada de ese reino, como tanto por el hecho de que Dios me ha dado los elementos para arrancar a otros, para tener esa perseverancia, no solo para mantener mi vida rumbo a la eterna morada, sino para arrancar a otros que todavía andan duditativos, andan ahí como que trastabillando y eso es muy difícil porque nosotros de repente nos desesperamos humanamente con mucha gente o que nos desprecia o que da un pasito para adelante y dos para atrás. Nos pasa a todos, pero creo que un mensaje como este nos debe de decir, sigue, persiste, las puertas del Hades no prevalecerán. El Hades, el reino de las tinieblas, de la muerte, quiere atrapar a la gente, quiere mantenerla en esa condición de ceguedad para que no le resplandezca el Evangelio y no sean salvos. Y bueno, pues ya con lo que les estoy diciendo, podríamos entender este pasaje de Primera de Juan 4:18 de una forma muy, muy sencilla. Dice, ¿qué hay del temor a la muerte?
el temor a la muerte es una condición que se da en la persona que no conoce a Cristo. Ahora, nosotros somos perfectos y no tememos, no, obviamente que también de repente somos débiles, como no, de repente como padres nos ha pasado, ¿verdad? Ay, si muero, ¿qué va a pasar de mis hijos? O a veces hay hasta miedos irracionales o temores irracionales de frente al hecho de la muerte como tal, ¿no? Si lo analizamos, pues es absurdo porque, pues si yo muriera, pues ya ni me enteraría qué pasaría acá, ¿verdad? Pero más allá de eso, nosotros hemos conocido el amor de Dios. Y fíjate algo bien interesante que hay detrás de esto. Lo que es la voluntad de Dios de frente a la muerte no es en sí la muerte, sino la perfección de su amor en mí. En el amor no hay temor, dice la Biblia, primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Evidentemente, fíjense cómo lo dibuja este pasaje, todo lo que estamos haciendo en términos de Cristo tiene que ver con que el amor de Dios se vaya perfeccionando en nosotros de forma tal que abundemos en ese amor, vivamos en ese amor, permanezcamos en ese amor y en ese amor no haya lugar para el temor. Porque fíjate qué interesante y qué terrible, el que no es perfeccionado en el amor de Dios da pauta a un temor que castiga, ¿sí? Y ese castigo asociado al temor, da evidencia de que quien teme simple y sencillamente no está siendo perfeccionado en el amor de Dios. La Biblia nos ha dado una promesa donde incluso el Señor dice, aunque andes bueno, nos dice que nos pide que nosotros lo creamos, ¿verdad? Que nosotros lo apropiemos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice el Salmo. Entonces, en la medida que nosotros estamos conociendo más al Señor y conectando con su amor, con ese amor que nos dice, yo soy, tú eres mi hijo amado, no te dejaré, no te abandonaré, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo y eso yo estaré contigo, yo te recogeré. Y conforme más vamos conociendo al Señor, más fortalecido está nuestro ser interior de frente a ese Dios, a ese Padre que nos ama, y evidentemente, pues, el temor, cualquiera que fuere, pero el que es en especial sobre la muerte, pues no debería de tener cabida en nuestros corazones. Y eso es algo que debemos de trabajar todos los días. Entonces, fíjense, este pasaje, ¿cómo lo dice? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo se renueva? Pues se renueva por medio de las promesas de Dios que apuntan a su corazón, que apuntan a ese amor que está en su corazón, el cual se declara sobre mi persona, se declara sobre tu persona. Y no obstante que físicamente, exteriormente nos vayamos desgastando, internamente nos vamos haciendo nuevos, fuertes, firmes y seguros de frente a esa morada eterna que es volver al corazón del Padre de este tamaño, hermano, de este calibre, de la forma original en que el hombre fue creado, tal como estaba Adán y Eva en el Edén, de frente a Dios, antes de que ellos fueran expulsados por motivo de su pecado. Para allá vamos. Esa es la condición final de nosotros. Una condición perfecta con la que estaremos con el Señor por siempre, una comunión íntima en donde evidentemente no habrá ni pizca
de temor, y eso es lo que se renueva día a día en nosotros. Ahora, no solamente es nuestra propia vida, como les comentaba, sino que también tiene que ver con los que me rodean. La esperanza del cristiano ante la muerte. La esperanza del cristiano ante la muerte tiene que ver con la verdad que Dios declara de que hemos de resucitar. Uno, y de que nuestros amados han de resucitar. Pero aquí hay algo que debemos de considerar y es parte también de lo que ya hemos estado atendiendo en las clases anteriores. Tenemos que orar y desgastarnos y buscar por todos los medios que nuestro primer círculo, esos amados, pues el día que mueran también mueran en Cristo, mueran creyendo en Cristo. Y ahí puede haber una tarea desgastante que debemos de estar dispuestos a ejecutar. ¿Vamos a encontrar mucho rechazo? Sí. ¿Vamos a encontrar muchos obstáculos de frente a nuestros familiares? Sí, pero tenemos que luchar ese reto, tenemos que afrontarlo. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13 al 14. Y ahorita voy contigo, Vero. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Fíjense ahí lo que dice, ¿eh? Con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Fíjate, quiero que veas este pasaje, dos versículos que hacen énfasis en creyentes en primera instancia. Déjalo, lo anoto para que lo veas. Aquí dice, a ver dónde está para marcar. Ay, ¿dónde está? Ya marca, no me apunta. Bueno, a ver, ahí les va, annotates, ahí está. A ver, espérenme tantito. Ahí está. Aquí dice, ay, no me apunta. Bueno, aquí está creyentes. Dice, primero que no ignores lo que sucederá con los creyentes que han muerto, porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, y también creemos que cuando vuelva Jesús y vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Otra vez, y otro, aquí se da esta doble postura que debemos de manejar de frente a la muerte. Ser creyentes y buscar de todo corazón que nuestros familiares amados también lo sean, que ellos también sean creyentes, ¿verdad? Para que entonces esta promesa se cumpla a cabalidad, de forma tal que si el hijo, el papá, la esposa, siendo creyente, muere, siendo creyente, nosotros no nos tendríamos que entristecer como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza es los que no tienen este conocimiento, los que no tienen familiares creyentes y los cuales, pues sí, evidentemente mueren sus familiares y estos que quedan vivos, pues se deshacen, ¿verdad? Porque pues no tienen de dónde agarrarse, de qué promesa, y son estos incrédulos que cuando mueren sus familiares incrédulos, pues ya los hacen en una fiesta allá en el cielo y con mariachis y tambora y todos los incrédulos que tienen algún familiar o amigo que muere, pues ya están haciéndose ahí sus fantasías que no surgen sino de las emociones y de la carne, porque pues sí, nadie va a querer pensar que el amigo, el familiar que murió de forma incrédula en sus pecados, pues tiene un destino eterno de condena, ¿verdad? Al contrario, van a querer pensar que no, pues que eran muy buenos y que van a estar ahí en una fiesta, y aunque en el fondo sepan que pues no hay una esperanza ni una seguridad de volverlo a encontrar,
ni mucho menos de volver a compartir con estas personas nada, a diferencia de nosotros que sí tenemos esa esperanza porque la Biblia lo declara. Vero. Sí, hermano, fíjate que aquí, bueno, igual que hace ratito cuando lo del ladrón, Ajá. me surge lo siguiente. A ver. Muchas personas creen en Jesús, creen en la resucitación y creen en Dios. Y Ajá. no obligadamente, incluso no obligadamente, están en alguna iglesia, pero saben, conocen y dicen, yo lo sé, es correcto. ¿Qué va a pasar? Porque, bueno, finalmente también muchas iglesias también promulgan con esta verdad y les han enseñado eso a las personas que se reúnen en esas iglesias. Entonces, ellos creen en Dios, creen en Jesús y creen que resucitó Jesús como lo sabemos, ¿no? Que es nuestro Salvador. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Ellos también? ¿O no Pe- sabemos o simplemente con que creyeron? pero me decías que ellos no se congregan en una iglesia. Sí, es correcto. O se congregan, por decir algo, simplemente, bueno, lo sabemos, ¿no? Los católicos. Los católicos, ellos sí creen en Dios, creen en Jesús y creen que resucitó. Entonces, ellos sí lo saben, incluso pues se confiesan por eso, ¿no? Porque quieren, cada vez que se confiesan, quiere decir que ellos, bueno, pecaron y están reconociendo que pecaron y entonces piden el perdón de Dios. Ajá. Ok, mira, aquí más allá de lo que la persona diga, eh, la última palabra sobre casos particulares las va a tener nuestro Señor Jesucristo porque Él conoce los secretos de cada corazón. A nosotros sí Dios nos pide anhelar la sana doctrina, buscar que la sana doctrina sea la que nosotros estemos tomando, que estemos mamando esa leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Porque no todas las doctrinas son sana doctrina. De hecho, eh, algo que se dice aquí en la iglesia de Calacuaya es que esta iglesia es de sana doctrina. Eso, por principio de cuentas, es bueno, pero también nos debe de llevar a corroborar que, que lo sea. Y necesariamente de frente a eso es que debemos escudriñar, dice la palabra, escudriñar con sumo detalle la doctrina que estamos recibiendo en lo personal. Yo te podría decir dos cosas que se desprenden de la sana doctrina. Evidentemente, vamos a hablar desde un enfoque positivo. Este, todo aquel que nace de nuevo, todo aquel que nace de nuevo, eh, por motivo de poner su confianza en el Señor Jesucristo, dice la Biblia y lo enseña el apóstol Pedro, que venimos a ser como piedras vivas que venimos a ser parte de ese edificio espiritual que Dios está edificando para su gloria. Por otro lado, dice que Él constituyó 5 ministerios. Por otro lado, dice que todos somos partes de su cuerpo. Por otro lado, dice que incluso, palabras más, palabras menos, todos de una u otra forma tenemos una función de ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hay otros pasajes que hablan que somos como carbones vivos. ¿A dónde quiero llegarte? Que quien ha recibido la sana doctrina sabe en su corazón que no puede perseverar en la obra de Cristo si no se congrega en una iglesia. Entonces aquí hablamos de dos cosas, fíjate, por un lado, que la verdad de Dios, por donde tú lo veas, la gran congregación, la Biblia dice que no seamos de los que dejamos de congregarnos, ¿verdad? O sea, la Biblia por donde le busques habla de una congregación de los santos. Entonces, es difícil,
pensar que alguien que tenga esta revelación no se esté congregando porque él esté entendiendo algo. Aquí hay de dos, o no lo he entendido porque a lo mejor no ha nacido de nuevo y dice haber nacido de nuevo, o está en rebelión. Y quien está en rebelión, pues también está en un riesgo de poderse enfriar como un carbón encendido, no abonar o ser como depositario de los talentos que no los invirtió, ¿verdad? Al cual el Señor lo reprendió de una forma muy fuerte. Acuérdate de la parábola de los talentos, que a uno les da unos, a otros les da otros, incluso a que le da más va y los deposita y le da ganancia, bueno, no los deposita, los pone a trabajar y les da ganancia ahora sí que al patrón, y uno que no los depositó, lo reprenden muy fuerte, le dicen negligente, si sabías que yo soy fuerte, ¿por qué no hiciste algo? Es que tuve miedo y no solamente por no haber hecho nada, lo echó para afuera. O sea, no hay forma de que alguien que tenga este conocimiento bíblico pueda decir, no, pues yo lo entendí de otra forma. No, más bien lo entendió como es, pero no quiere acatarlo o no le ha resplandecido la luz de Cristo. En términos católicos, fíjate que yo ahí tengo un tema y yo sí te lo voy a decir cómo va, cómo va, cómo va. Eh, Seguramente habrá sus excepciones al interior que el Señor conozca. Yo personalmente no podría decir fulanito sí, fulanito no, eso no me queda. Lo que yo sí te puedo decir es que la doctrina católica es una doctrina completamente desviada. Y te voy a dar un ejemplo, con un solo ejemplo te lo voy a poner así. Más allá de que digan creer en Cristo y que resucitó y lo que tú quieras y mandes, el simple hecho de tener culto a los santos es una verdadera herejía y te voy a decir por qué. Hay un atributo de parte de Dios que es solo de Dios, que es la omnipresencia. Quiere decir que en este momento alrededor del mundo, todas las iglesias cristianas, todos los creyentes en Cristo pueden estar orando a Dios y Él tiene la capacidad de escuchar a todos al mismo tiempo. La omnipresencia de Dios. El catolicismo dice que esa condición, ese atributo de Dios, también lo tiene, ¿quién te crees? Hasta es, un hombre, dime, el que se le apareció según la Virgen, ¿cómo se llama? Juan Diego. Bueno, cuando Juan Diego fue canonizado y es elevado a santo, ahora nos están diciendo que Juan Diego tiene la capacidad de la omnipresencia. ¿Ya lo habías pensado? Sí, porque, bueno, vamos a la Virgen María. Sí, sí, Si hoy claro. tú, si yo Más aquí bien, ¿sabes qué? espérame, déjame acabar el argumento. Si yo aquí en la Ciudad de México puedo levantarle oración a María o a Juan Diego, pero en Toluca le puede levantar oración a Juan Diego y a María, pero si también en Chihuahua le pueden levantar oración a Juan Diego y María, ¿sí? Me están diciendo que Juan Diego y María son dioses. Y aun cuando me digan que ellos creen en Dios y que ellos creen en la resurrección, a la par de eso están diciendo que Juan Diego y que María son dioses, a la par de Jehová, a la par del Señor. Entonces, su doctrina es herética, es una doctrina de error. Porque imagínate, yo nada más, pero que yo te dijera ahorita, mira, te voy a llevar a la salvación por medio de creer en Jesucristo, pero ahora levántale oración a un muerto. Imagínate, o sea, el tema no es si en determinada secta o determinado grupo religioso presentan una verdad, sino que apegado a esa verdad te presentan una mentira que te contamina la verdad que te habían presentado. Yo te podría decir que no sé, eso es la mente del Señor, que en el catolicismo sí habrá quien entienda esto y que tal vez por presiones, no lo sé, pero la doctrina es una doctrina de error que no promueve y no presenta
gloria a Dios. Insisto, el puro culto a los santos, y por no abundar en eso, pero dijeran por ahí que el ejemplo es muy claro: a un vaso de agua pura, échale tantito lodo y dime si sigue siendo puro. Pero es agua pura, no, espérame, no, no lo es. ¿Sí o no, Vero? A ver, ahora tú dime. Sí, pero más bien el tema era, y la pregunta era esta, mira, A ver. como lo dice aquí en el versículo, dice Ajá, que los creyentes, los que creemos que Jesús murió y resucitó, ajá. también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los que ya murieron. Entonces, Ajá. realmente a los creyentes, realmente entonces no es nada más el creer, sino el seguir. Ahora, yo te preguntaría, hay tantas personas en el mundo que no saben, que no conocen, inclusive como decíamos de los católicos o de diferentes sectas, que no les enseñan esta verdad o no les enseñan el conocimiento limpio, como decías tú, que Sí, era puro, la el doctrina pura. conocimiento verdadero, ¿no? Sí. Ajá, la doctrina pura, pero ellos creen porque así se los enseñaron, porque así les dijeron o porque no conocen más. Entonces, pero ellos también además sí creen en Jesús, sí creen en que resucitó, sí lo creen y siguen esa religión, pues porque es la que les enseñaron, porque es la que desde un principio les Sí. dieron y porque a lo mejor no tuvieron o no han tenido oportunidad de explorar más allá o de conocer más O, allá, ¿no? o Inclusive no antes la quieren, Biblia ni siquiera estaba permitida a los católicos, ¿no? No o no teníamos quieren. prohibido en ese entonces, hace muchos años, el que estudiaran la Biblia, ¿no? Ok, Entonces, pero sí puede creen, es haber decir, ellos excepciones, creen. pero las excepciones no hacen la regla. Yo te podría decir que hay muchos que no quieren. Ahora, fíjate una cosa. Aquí, cuando la Biblia como un pasaje de estos, nos dice creyentes, no podemos nosotros, eh, ¿cómo decirlo? Imaginarnos una especie de creyente. Cuando aquí dice creyente, es el creyente que aceptó y creyó lo que dijo Jesucristo. Lo que dijo Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Hoy en día, mira, habrá etapas en la historia de la humanidad donde a lo mejor, como tú dices, no pudieron leer la Biblia, pero bueno, ya Dios sabrá lo que tendrá que hacer con esas personas si de verdad no tuvieron esa revelación. Pero hoy en día la verdad es que Jesucristo, Él mismo se levanta y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Un creyente para nosotros es quien aceptó a Jesucristo como único mediador, como único intercesor, como el único que puede abogar de frente al Padre a favor de tu alma. Cualquier religión hoy en día o cualquier pseudo creyente, de acuerdo a lo que estamos viendo, que no acepte eso, pues la Biblia dice que no está en Cristo y no entra en este supuesto. Esa es, esa es la verdad. Y todavía la Biblia, si ahondas en ella, te dice que ancho y espacioso es el camino que lleva, ¿a dónde? A la destrucción, a la perdición, y angosto es el camino que lleva a la salvación. Y si nos vamos por ahí, todavía se pone peor, Vero, peor, porque dice: si el justo con dificultad se salva, si el justo, fíjate nada más, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, insisto, las leyes están declaradas de parte de Dios. Ahora sí que a nosotros no nos toca ser jueces ni legisladores. Dios legisló eso y es muy claro, mira, Dios legisló que hubiera una ley de la gravedad, de tal forma que cualquiera que se suba a la azotea y se aviente de 5 metros al piso, se va a matar, aunque no supiera, aunque no hubiera oído, lo que sea, eso ya está legislado. Hoy en día, Dios nos repite y nos comenta: creyente es
el que acepta que el señorío de Jesucristo, el que acepta que Él es el Hijo de Dios, el que acepta que fuera de Él no hay salvación, el que rinde su vida a Él, el que renuncia a sí mismo, toma su cruz y va en pos de Jesucristo. Y evidentemente lo dijiste bien, creer no significa nada más creer, sino seguirle. Bueno, creer y seguirle para los que tienen posibilidad de seguirle, es decir, a los que no murieron, como ya no pasó con el ladrón de la cruz. Ese ya no tuvo la posibilidad de seguirle, porque ahí murió cuando creyó. Pero si él hubiera bajado de esa cruz en la que él murió, él definitivamente sí tenía que seguirle y eh, hubiera tenido que afrontar todos esos retos y problemas que definitivamente enfrentamos todos, Vero, todos los que estamos en este plano celestial, y que por eso, fíjate nada más a dónde va el mismo siguiente punto, porque dices, ay, pues qué difícil, ¿no? Pues sí, la verdad, qué difícil en lo humano, tal como nos lo puso el Señor. Incluso así lo aceptaron los mismos discípulos cuando ellos decían, ay, pues entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Verdad? Le preguntaron, ¿quién podrá ser salvo? Pues sí, así tan difícil. La verdad, pues nadie podría. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera y decían, pues ¿quién podrá ser salvo? Y pues Jesús dijo, pues sí, la verdad es que sí está súper complicado, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Te acuerdas de dónde se desprende este pasaje, Carmen? Se desprende de cuando el joven que se acercó con Jesús le dijo así, un joven rico se acercó a Jesús y le dijo, fíjate, ahora se me viene a la mente este pasaje, pero un hombre se acercó a Jesús y le dijo, maestro, cosa buena haré, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Ok, ¿cuáles? Le dice este hombre. Preguntó el hombre y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Fíjate nada más, siempre, de acuerdo a este pasaje, Dios conoce nuestro talón de Aquiles. ¿Cuál podrías entender que es el talón de Aquiles de este joven rico? El Pues ser que, que, o sea, el dinero, tener el dinero ser y tener que avaro, ser vender todo lo que codicioso. no quería, sí. O sea, no, sí hay un obstáculo en cada uno de nosotros que puede ser el gran obstáculo para entrar de frente al cielo. Y es con lo que está trabajando Dios de forma personal con cada uno de nosotros. Por eso es que uno enseña y recibe la doctrina de forma generalizada, pero ya en lo personal eres tú y el Señor, ¿no? Y entendiendo esto, los discípulos es cuando dicen, ay, pues, este, y entonces, ¿quién podrá salvarse? Sí, es bien difícil, ¿no? Y Jesús le dice, no, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Que aquel renglón de nuestras vidas, que es el que se presenta como el mayor obstáculo de frente a nuestra relación con Dios, con el Señor Jesucristo, para entrar sin problemas al reino de los cielos, es con lo que hoy en día Dios está tratando con nosotros, ¿verdad? Porque bueno, yo también podría decir, ay, mira, yo ya no adoro imágenes,
yo no traigo mi rosario, sí, sí, pero si el Señor sabe el área de mi corazón en la que tal vez yo esté siendo rebelde, siendo insistente en un pecado, y lo cual puede poner en riesgo mi salvación, ¿verdad? Ahora, por eso es que Dios me pide, a ver, asegúrate de recibir esto, que has de morir. Acuérdate que has de morir, aunque es algo obvio, parece que hay algo dentro de nuestra psicología que quiere decirnos, no morirás, ¿verdad? Así como que hay un engaño. De hecho, apenas oí esta semana un estudio de gente que acumula. Fíjense qué interesante, había un estudio, de hecho esto se da en Estados Unidos, mucho de los famosos acumuladores que tienen en su casa cajas y cosas y ropas y tiliches y herramientas y accesorios. Alguien por ahí hizo un estudio de cuál puede ser el origen de esta, de este tipo de personalidad acumulativa y decían que en el fondo los rasgos que sobresalen es que estas personas piensan que nunca van a morir y que de cierta forma eso les da cierta seguridad de eternidad, como si, bueno, algún día usaré estos 20 vestidos, 30 vestidos, 100 zapatillas, estos carros, estos artículos, videojuegos, juguetes, o sea, si te das cuenta, pues sí, porque acumulan, acumulan, acumulan como si estuvieran dentro de su corazón, proyectando su vida a lo largo de mucho, mucho tiempo, con el cual yo voy a poder usar, leer 20,000 libros, ver 20,000 películas. O sea, si hay una condición engañosa en el corazón. Pero bueno, el punto está que Dios sí nos pide que recordemos que somos como sombra que pasa, que la vida del hombre delante de él no es nada, que es como una flor que en la mañana florece y en la tarde se marchita y luego ya no está, y que en ese periodo de tiempo que es muy corto, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero conforme el tiempo va pasando, entre más adulto eres, como que el tiempo se va más rápido. Cuando eres más niño, más joven, como que de un año a otro, uy, se te hace larguísimo y conforme vas creciendo, los días, las semanas, los meses, los años se van más rápido. Bueno, de frente a esa verdad y sobre el hecho de pensar incluso que pueda haber algo en mi persona que me desvíe del destino eterno, Dios nos recuerda por medio de Romanos 37 y 39, dice que debemos de estar convencidos que en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estamos convencidos que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Debemos de confiar y ser dóciles en sus manos para que todas esas áreas en nuestro corazón que tienen que ser tratadas, pues sí sean tratadas, sean cambiadas, sean renovadas. Y mira, hay una cosa que no debemos de perder de vista. Me gusta mucho tu enfoque, Vero, porque pues yo también lo he pensado, o sea, por mucho tiempo yo he pensado, bueno, y estas personas que no conocieron, esas personas que no tuvieran oportunidad, sí, pero en algún momento Dios cambia o cambió mi enfoque y bueno, sobre esas personas que tal vez no pudieron, no tuvieron el privilegio de oír la palabra, lo que tú quieras o les enseñaron mal, este, pues sí hay muchas preguntas que nos podemos hacer, pero hubo un momento en que el Señor me mostró que, al menos en mi persona, cuando yo me ponía, vamos a ponerlo así, como que muy enfático en las personas que ya murieron y que no tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio,
o no tuvieron la oportunidad de oírlo en sana doctrina, lo que Dios me trajo a mi corazón era más bien que yo estaba eludiendo algo. Yo estaba eludiendo algo con ese tipo de cuestionamientos. Yo. ¿Qué crees que estaba yo eludiendo, mi estimada hermana Carmen? Las decisiones que Dios tiene, las decisiones que Dios tiene con respecto a los que están vivos y que me rodean, las personas con las que yo interactúo día a día, mi familia, la gente de mi trabajo y los millones de personas que hoy vivos no han escuchado de Cristo y eso sí los quiero compartir. Hoy que hablan de, no sé si hoy hablaron, pero bueno, el punto es que mi esposa y yo, y aquí ya acaba de llegar ahorita porque estaba cuidando a mi niño, ella sabe que hemos hablado ella y yo de los anhelos y deseos que hay en nuestro corazón. Y yo les quiero compartir abiertamente que uno de los deseos de mi corazón, y se lo he dicho a mi esposa que está aquí presente, es tener la oportunidad de compartir el Evangelio a cuantas personas yo pueda hacerlo e incluso de forma masiva. Yo anhelo y le pido a Dios tener la oportunidad de participar en un avivamiento que tiene que ver con presentarles el Evangelio a cuantas personas hoy vivas no lo han recibido o lo han recibido de forma contaminada, que viene a ser, ya no lo sé, mi esposa y yo lo hemos platicado mucho, a veces creemos que incluso es más difícil la condición de la persona que ha recibido el Evangelio de forma contaminada que la persona que nunca lo ha recibido, porque la persona que nunca lo ha recibido tiene a veces como que un corazón más noble o un corazón más inocente, por decirlo así, de frente al evangelio que no conoce, más allá que las personas que sí han recibido un evangelio contaminado y que muchas veces se aferran a una doctrina de error. Vero, Otra vez, pregunta difícil, ¿eh? a Ay, ver, perdón, todo me la pasan siempre preguntando. viene. Es que fíjate, ahorita me quedé pensando justamente en este pasaje nuevamente que pusiste. Y el anterior, ¿no? El de la otra. Y decía que todos los que estamos o amamos a Jesús, porque Ajá, lo reconocemos, sí, nosotros sabemos, porque la misma Biblia nos los dice, que los judíos es el pueblo elegido del Señor. Y ajá, sin embargo, ellos no lo conocieron, no lo quisieron conocer. sí, Si es su pueblo elegido, igual y a lo mejor digamos, ¿y qué va a pasar con ellos, no? Porque yo tengo familiares que son judíos y que definitivamente pues no aceptan, no quieren, se convirtieron al judaísmo y no aceptan y no quieren aceptar que Jesús es el Hijo de Dios o que Jesús vino para salvarnos. Entonces ellos siguen las leyes de Moisés, siguen los preceptos, ellos no adoran a nadie más que a Dios y sin embargo ellos no reconocieron a Jesús, ¿no? Entonces, preguntas difíciles porque igual y podríamos decir, bueno, pues ellos siguen en la ley anterior, ellos no están en la ley de Cristo. ahí. Ok, esa pregunta amerita una respuesta sumamente bíblica. Resulta, para los que tenemos inquietudes con respecto al pueblo de Israel, que por principio de cuentas, fíjense nada más, eh, el hecho de que el judío no acepte a Jesús tiene que ver, híjole, escúchalo bien, hermano, escúchalo bien, tiene que ver con la voluntad de Dios. Ay, ¿en serio? Romanos, segunda de Corintios, perdón, 3:12. Ajá. Fíjense nada más. Dice,
Segunda de Corintios, a ver, déjenle pongo en una versión más, la nueva traducción viviente. Fíjate nada más. Les dije segunda de Corintios 3:12. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Fíjense nada más. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Ajá. Fíjate nada más lo que dice. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. ¿Sí? En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ajá. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es decir, a nosotros se nos fue quitado el velo para creer en Jesucristo. Al judío no se le ha quitado el velo, pero hay un porqué, hay un porqué. De hecho, es parte de la deuda que tenemos como iglesia para con el judío. Cuando ustedes saben quién es el primer mártir que registra la Biblia, Esteban. Gracias a la muerte de Esteban fue que el evangelio se salió de Jerusalén y llegó hasta los gentiles, ¿sí? De hecho, pero este es otro pasaje que te va a sorprender. El mismo Jesús, los judíos lo querían hacer rey y Jesús no quiso. Fíjate nada más. Ahí les va. Juan 6:15. Juan 6:15, este les va a dejar clarísimo el asunto. Juan 6:15, ¿lo tienen por ahí? Dice, pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, ¿quiénes? Los judíos. Se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Entonces, Jesús no vino para ser rey de los judíos. 6. Jesús no vino para que inicialmente el judío lo hiciera rey, creyera en él. Algunos judíos creyeron en él y gracias a que esos judíos creyeron en él, es que ellos comprometidos con la obra de Jesús y ante el velo que tenían sus otros hermanos para no reconocer a Jesucristo, lo cual era sumamente agresivo, provocó que los que sí creían en él sacaran el evangelio a los gentiles. De hecho, ¿qué fue lo que dijo Pablo? No, pues yo me voy a los gentiles, ¿va? ¿Sí o no? Eso dijo Pablo. Yo me voy a los gentiles y era parte del plan de Dios. Ahora, tratando de conectar con lo que todo eso nos quiere. Juan 6:15, ¿si eres o no? Ah, sí, 15. ¿Qué dice? Es ese. Sí, porque a ver, fíjate lo que dice la Reina Valera, acá con Carmen, lo repito. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, ¿para qué? Hacerle rey.
¿Qué hizo él? ¿Por qué? Porque él no quería que lo hicieran rey. Su plan, el plan de Dios no era del rey de ellos, no, ni que lo aceptaran ellos. Date cuenta de una cosa, si cuando Jesús viene a la tierra, los judíos lo hacen rey, Jesús se vuelve el rey de los judíos, el Mesías esperado. ¿Quién queda sin salvación? Todos nosotros, los gentiles, no hubiera llegado la salvación a nosotros. De hecho, el velo que tiene el judío es parte del plan de Dios, que así tenía que ser. Pero la Biblia dice, y si tú lees Romanos también, dice que ese velo les será quitado. De hecho, los que han estudiado eso dicen que es como el arca de Noé, que se va cerrando la puerta de acceso de salvación para los gentiles, para que ahora nuevamente los judíos les sea quitado el velo y puedan conectar con Cristo y puedan ser salvos. De hecho, es la dureza del judío es la riqueza del gentil. Gracias, gracias a que ellos lo negaron, es por eso que Pablo dijo, me voy a los gentiles. Pablo dijo, les voy a decir dónde, me voy. Entonces, hay un plan perfecto en todo esto. Hay un plan perfecto. Dice Hechos 18:6. Hechos 18:6. A ver, véanle, por favor. Fíjate, desde el 4 dice, cada día de descanso Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a los judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes sea sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar ¿a quién? A los gentiles. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se salvará el judío? Te podría explicar también, pero nos desviaríamos del tema. Esa es otra historia, pero la Biblia también dice cómo el judío se salva, pero no perdamos de vista que la negligencia, la negativa de los judíos de frente a Jesucristo es parte del plan de Dios para que Jesucristo saliera a los gentiles en la mano de los apóstoles para nosotros. Si Jesús hubiera sido hecho rey cuando él vino a la tierra, tú y yo estaríamos sin Dios, sin esperanza, sin herencia, perdidos en este mundo. Por eso Jesús cuando lo querían hacer rey dijo, no, 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 yo a mí no me hacen rey, yo no vine a ser rey de los judíos, yo vine a salvar a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por el mundo de tal forma que el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿verdad? Y una vez que creemos eso, pues evidentemente Dios nos ayuda para caminar en el trayecto hasta que Él nos llame o Él vuelva. Y bueno, de hecho, en Cristo, Jesús nos habla de querernos cambiar una condición del dolor humano de frente a la pérdida irremediable de un ser querido o de nuestra propia vida contra el gozo de la salvación que tiene esperanza, que tiene elementos claros que emanan de la Biblia en cuanto a que resucitaremos y que todos los de nuestra familia o amados, cercanos que hayan muerto en Cristo, pues serán resucitados. Y no solamente piensa esto, estaremos con Cristo por la eternidad, sino también con nuestros amados. Y por eso fíjate que este versículo se entiende claramente. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Es un salmo profético. ¿Me quitaste la ropa de qué?
de luto y me pusiste ropa de fiesta. Esta es la condición del cristiano, para que cante himnos y alabe tu poder, mi Señor y Dios. No puedo quedarme callado, por eso siempre, por eso cuando, siempre, eternamente te alabaré, porque esa es la condición que Dios nos da de frente a la verdad que hoy estamos recibiendo. Piensa nuevamente en el ladrón que estaba a un lado de Cristo. Este pasaje se hizo una verdad en él. Si bien estaba sufriendo, ¿verdad? Por la parte física, pero cuando Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, bueno, pues le cambió espiritualmente la tristeza en baile y esa ropa de tristeza, de luto, de ceniza, de lamento, pues le fue cambiada por ropa de fiesta. Yo te aseguro que ese hombre por siempre y para siempre alabará el poder del Señor y sin quedarse callado. Vuelvo al punto. Fíjate nada más algo. Si logramos conectar con esta verdad, lo menos que podríamos hacer mientras Dios nos llame es alabarle sin quedarnos callados de frente a quien tengamos la oportunidad de compartirle el Evangelio. Ahora, ¿qué hay de las tradiciones? Bueno, pues incluso ahí en Ezequiel 24:17, fíjate qué interesante pasaje, mensaje le dan al profeta, donde le dice de frente a una muerte que reprima el suspirar, que no haga luto por los muertos, que ciñete el turbante, ponte los zapatos en los pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Ahí en ese pasaje está dando la instrucción el Señor de no participar de toda esta costumbre de hacer más hondo el dolor por la pérdida de alguien. Yo, en lo personal, entiendo que cuando perdemos a alguien es muy difícil, muy difícil contener ese dolor de frente al ser amado. Es muy difícil, muy difícil, pero ahí debemos de tener cuidado de no olvidar las promesas de Dios y peor aún, que en ese dolor no caigamos en las tradiciones que son contrarias a la voluntad de Dios y que también nos contaminan, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, Colosenses 2:8. Tengamos cuidado que de frente a un suceso doloroso de la pérdida de alguien, no nos gane la carne, no nos gane el dolor, no nos gane sí, el impacto de la pérdida. Algo que incluso he observado es que cuando se muere alguien muy cercano, muy cercano, un padre, una madre, un hermano, un esposo, incluso sin darnos cuenta en ese dolor, podríamos estar hablando con el muerto y decirle, ay, ¿por qué me dejaste, no? ¿Por qué te fui? Siempre te voy a recordar, siempre fuiste un buen hombre, una mujer. Si tú lo analizas, es hablarle al muerto y el muerto ni siquiera se entera, pero sí estás transgrediendo lo que Dios ha prohibido, de al menos intentar entrar en contacto con el mundo de los muertos. Muchas veces hasta en el Facebook le están escribiendo al muerto, pero ¿a poco no? Bueno, tengamos cuidado de no caer en ese tipo de cosas. Entiendo, el dolor a veces es muy profundo, el dolor a veces nos transforma, nos hace olvidar de las promesas de Dios, pero no es algo conveniente. ¿Preguntas hasta aquí? Venga, venga. Yo, yo, hermano Anaí, Ajá, a este, ver, viene. este último que estábamos viendo ahorita, que Sí, dice que las tradiciones, normalmente aquí cuando alguien muere, pues que sí, se viste uno de negro, por ejemplo, nosotros tenemos familia que no es católica, que es sí, católica. sí.
Entonces, nosotros no tendríamos que estar yendo a ese tipo de velorios. Mira, son dos cosas. Podemos acompañar a, a la familia que tuvo la pérdida, pero tenemos que tener cuidado de no participar en, en las costumbres que muchas veces desconocemos en el trasfondo y que incluso el que participa en la tradición desconoce. Te voy a poner un ejemplo. Por lo regular se da el famoso novenario, ¿no? Alguien de aquí que me diga qué es el novenario y qué es el levantamiento de la cruz. ¿Qué significa? Eh, el Todos hemos novenario ido a eso. Ajá, es el que hacen, bueno, hacen durante, ahora sí que 9 días, ajá, hacen sus rezos por el muerto, ¿no? ajá, Y al noveno día, bueno, creo que ponen una cruz de cal ajá, y el noveno día levantan esa cruz y se la llevan al panteón. ajá. Ese es el novenario, ¿no? Ese es el novenario. Ahora, sabemos cuál es el significado, en el fondo, por qué se hace eso, No. ¿no? No es. Bueno, tiene que ver el novenario, nada de eso es así como que sin significado. Por principio de cuentas, muchos de estos ritos, costumbres, tradiciones, tienen que ver por pedir por el alma del muerto, ¿verdad? E incluso la cruz esa que se pone tiene que ver, hay una enseñanza ahí católica que tiene que ver con el hecho de que el alma está como en pena, como que todavía no le cae en cuenta que se murió y como que no sabe para dónde jalar. Entonces uno tiene que orar y como que levantarle luz para que después por medio de esa cruz se le muestre el camino que debe de seguir hacia Dios, ¿no? Pues eso no es bíblico, mi hermano, mi hermana. O sea, eso no viene en la Biblia. Son tradiciones y se los tengo que decir como tal. Esas tradiciones invalidan la palabra de Dios. Ahora, ¿eso quiere decir que uno nunca va a estos lugares? No, sí, sí hemos ido, pues es la realidad, pero muchas veces tenemos que tener primero claro dos cosas. Bueno, ahorita vamos a hablar de la incineración, ahorita ya veríamos esto del evangelismo en funerales. Muchas de esas tradiciones de trasfondo tienen una doctrina. Fíjate, que era lo que hablábamos con Vero hace rato. Si bien se hace en el nombre de Cristo, si bien se hace con la creencia de que Cristo resucitó y lo que tú quieras, se asocian cosas que ya son completamente contrarias a la verdad de Dios, doctrinas de error. Me atrevería a decir que incluso son doctrinas de demonios, ¿verdad? Porque muchas de estas cosas que se hacen en los funerales, en los velorios, no tienen que ver nada con la verdad de Cristo, sino en contra de la verdad de Cristo. En algún momento yo fui a una misa, en el trabajo falleció una este, compañera y nos invitaron no, al velorio, al velatorio, que estaba a unas cuadras de la misma oficina donde trabajábamos, y pues yo no quería mandarles una señal equivocada a mis compañeros, porque yo les comparto la palabra y dije, bueno, los voy a acompañar. Y ya fui, y me acuerdo que llegamos a esa misa, y en la misa estaba pues el sacerdote, incluso me acuerdo que esa vez tomaron la comunión ahí en esa misa, pero lo que más me sobresalió, me resaltó en ese momento, es que el sacerdote empezó a compartir, hay varios elementos católicos, pero entre ellos dijo, bueno, pues ahora fulanita ya está cerca del Señor.
y nos decía, ¿ustedes qué harían si tuvieran un amigo cercano al presidente? ¿A poco no le dirían, ay, pues háblale bien de mí al presidente? Pues de la misma forma, fulanita está cercana a Dios, de tal forma que de hoy en adelante ella es como un ángel a la cual le pueden levantar oración para que ella interceda por ustedes, entendiendo que ahora ella está más cerca que nosotros de Dios. Y yo decía, ay, Dios mío, pero como yo no iba a criticar, sino que yo estaba buscando la forma de sacar ventaja de eso, al salir, uno de los compañeros más cercanos con el que yo me acompañé, le dije, oye, ¿tú qué piensas de eso que dijo el sacerdote? Y ya todavía así como que dijo, a ver, ¿cómo, cómo? Y eso dio pauta a que yo le presentara el mensaje de salvación. Yo le presenté el mensaje de salvación, le dije, mira, nada de eso es bíblico, ni es cierto, ella no está más cerca de Dios, y lo que acaban de hacer, lo que le dije hace rato a Vero, acaban de hacer una semidiosa a la secretaria, porque ahora resulta que esta fulanita va a oír mis oraciones y también las tuyas y también las de todos nosotros a cualquier hora del día. O sea, el catolicismo oficialmente acaba de hacer una semidiosa a esta mujer que era un hombre, que la Biblia dice que esté establecido para todos los hombres que mueran y después el juicio. Entonces, no es cierto, ella no va a responder. Pero te voy a decir algo peor todavía. Resulta que después de que ella murió empezaron a pasar cosas raras en la oficina donde ella estaba. Y entonces los incautos decían, es fulanita que nos está respondiendo, nos quiere dar un mensaje. Bueno, con decirte que algunos de estos hombres, creyendo que sí era fulanita, llevaron hasta un péndulo y empezaron a echar hasta como brujería ahí porque con un péndulo le hacían preguntas a fulanita. Y o sea, todo el tema no, pero me decían, pero no, Rodolfo, porque ella era católica y todos somos católicos y creemos en Jesús. No es cierto, ese es otro Jesús. Ese es otro Jesús, no, no, no es el Jesús bíblico. No, no, es lo mismo. Y a mí me decían, es que es lo mismo, mira, creemos que murió, resucitó. No, no, mi Cristo, el Jesús bíblico, no aceptaría que entremos en comunión con los muertos. Más allá si se puede o no, el puro hecho de lo que ustedes están haciendo es condenable a los ojos de Dios. Y muchos de ellos me decían, no, 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 pero nosotros estamos tan cerca de Jesús, el Jesús resucitado. Mira, hasta lo tenemos aquí colgado en el cuello. Yo decía, ¿cómo les explico? No, eso no. Entonces, bueno, regresando al punto es, siempre en los funerales, las fibras de las personas son muy adecuadas para compartir el Evangelio. ¿Hay que ir? Sí, sí hay que ir. Hay que evitar participar en rituales, costumbres, que muchas veces, incluso siendo católicos, desconocemos el trasfondo. Mucho más ahora, conociendo la Biblia, tenemos que pasar todos este tipo de costumbres y ritos por el crisol, por la lupa bíblica. Si no lo dice, mira, ni lo hagamos. Son temas, y te lo tengo que decir, todo el tema de los muertos desde la óptica católica, el Día de Muertos ni se diga, o sea, pues es culto a los demonios, es culto a los mismísimos changos ahí de parte del reino de las tinieblas. No, no es cierto, por más bonito que sea, por más cruz que haya, no es cierto, no hay muerto, no bajan. Sí pueden pasar cosas anormales, paranormales, pues es por toda la actividad demoníaca que se ve en torno. Y yo por eso les decía al principio de la clase, yo tengo un tema con la cuestión católica. Yo pienso que la cuestión católica ha sumido en una desgracia de maldición a muchísimas generaciones porque en el nombre de Cristo les han promovido
una serie de doctrinas completamente, no antibíblicas solamente, sino demoníacas a infinidad de personas que hoy creen estar en el camino del Señor cuando están, pero en el Señor de las tinieblas, porque no han leído la Biblia y muchos de ellos se resisten porque no quieren dejar las tradiciones. Las tradiciones vienen a ser un ancla súper fuerte, súper, súper fuerte. Otro punto que se me estaba yendo, que ya no compartí con ustedes, es el tema de la incineración. El tema de la incineración, eh, hay un versículo bíblico que se ha usado desde hace mucho tiempo, que es Amós 2:1, que dice, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no desviaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Idumea hasta tornarlos en cal. Fíjate nada más, porque quemó los huesos del rey de Idumea hasta tornarlos en cal. Este es el pasaje del cual se desprende que, que incinerar a una persona es pecado. Hay muchas interrogantes al respecto, porque dicen, ¿el pecado fue porque se quemó una persona o porque se quemó a un rey? Y mi recomendación sería que, derivado de este pasaje, se buscara evitar la incineración a menos de que no hubiese otra alternativa. Y yo fui probado, fui llevado a una prueba muy, muy fuerte con este pasaje y ahorita les voy a platicar cómo. Anaí. Sí, mi pregunta era para allá, hermano Rodolfo. Por ejemplo, ahora con lo del COVID que estuvieron haciendo, estuvieron incinerando todos los cuerpos, pero Sí, ¿qué pasa aquí cuando un hermano cristiano lo incineran? Obviamente, pues sin él dar la autorización, ¿no? Esto ajá, fue por normas higiénicas del gobierno. En este sí. caso, ¿qué pasa con los cristianos? Mira, mi hermana, te dije que yo había pasado una prueba muy fuerte al respecto y yo creo que de las pruebas más fuertes que he pasado en los últimos años tiene que ver con el hecho de que mi papá murió por COVID en la primera ola. Él era congregante aquí de la iglesia y en la primera ola, de hecho no nos pudimos ni despedir, fue súper fuerte. Este tema que te he compartido hoy realmente lo vivo, tengo la esperanza de que lo voy a volver a ver, de que resucitaremos y estaremos juntos, pero cuando él murió, efectivamente, no hubo posibilidad, no hubo velorio, no hubo reunión. Literalmente yo me encerré un 16 de marzo cuando empezó la pandemia y salí de casa hasta un 16 de junio aproximadamente para ir a recoger su cuerpo de una clínica del IMSS para que lo entregaran vía una carroza y lo llevaron. Bueno, a mi papá no lo volví a ver hasta que me lo dieron en ¿cómo se llama? Una urna. Y yo le decía, señor, pues ni siquiera me preguntaron, no había posibilidad efectivamente para decidir si quería uno, ¿no? Porque era una ley en ese momento que todos tenían que ser incinerados por motivo de la pandemia. Pues mira, yo lo que entendí, créeme que lo tuve que analizar de frente al Señor. El Señor no tiene problemas para resucitar a los muertos, ya sea que si fueron quemados, ya que sea que si fueron enterrados de la forma tradicional, no tiene él ningún problema al respecto. Eso en cuanto al muerto. Y en cuanto a nosotros, yo lo que te podría decir, incluso, y sí se los tengo que compartir, yo antes de ese suceso era muy rudo en ese tema, yo decía, no, no se tiene que incinerar, y yo dije, ay señor, pero bueno, hiciste pasar ese suceso, y yo terminé entendiendo que nuevamente a veces desviamos de nuestra atención las cosas que verdaderamente quiere el Señor, que verdaderamente le demos el valor que verdaderamente importa y tiene que ver con lo que hacemos en vida.
Ya cuando se muere, mira, si puedes, de preferencia, que no sea incinerado. Pero si las condiciones y las características del momento te obligan a la incineración, no pasa nada. Es la realidad. Fuera de este pasaje, no hay una advertencia o algo así tajante que te diga que no lo debes de hacer. ¿Sí? Entonces, eh, si puedes, si tienes la economía, si tienes las condiciones, adelante, entierro regular, pero insisto, si las condiciones te llevan al tema de la incineración, yo aprendí que, pues nos lo enseñó el Señor de una forma muy, muy fuerte, ¿no? O sea, no viene a ser mayor ese evento que lo que sí en vida tendríamos que hacer. Elia, ¿querías comentar? A ver, acércate. Bueno, que con respecto a la pregunta que hicieron, Pero habla acá de este lado. aquí. No, acá de la boca. Hola, hermanos, buenas tardes. Con respecto a la pregunta que hizo la hermana, no sé quién fue, ¿Eh? de que las personas que murieron sin dar su consentimiento, tal vez. Ah, sin dar su consentimiento, ¿qué? Y yo recuerdo que en una predicación durante la pandemia de parte del pastor, él comentó lo que tú estás diciendo, que es preferible evitarlo, pero cuando sucede así en un caso como lo que sucedió por el COVID, que las personas ya no podían decidir en cuanto a la situación, que en ese sentido ya Dios conocía La postura, la pero el postura corazón. y que en ese sentido ya el Señor conocía la situación y quedaba en sus manos, ¿no? Pero que sí es preferentemente. Sí, porque, a ver, es muy simple también. A ver, mi hermana, yo lo voy a decir de mi propia persona. Yo le digo a mi esposa, a ver, yo cuando muera, yo quiero que toquen mariachi, ¿no? Y cuando yo muero, no tocan mariachi, bueno, pues ya no quedó en mí, ya no quedó en mí, ya quedó en ella, ¿verdad? Entonces, como que mi muerte y lo que va a pasar conmigo ya muerto, se le traslada a la otra persona y ya ni me entero, ¿ah? Pero, más bien, insisto, sí tendría yo que pensar en cuanto a mi estado de vida, si es grato delante del Señor, pero lo que sí nos dejó ver de la pandemia es que si las condiciones no se prestan, de veras que, pues, no pasa nada, mi hermano. A ver, por ahí pregunta Eric y Diana. A ver, espera, Este, nada más antes de Eric y Diana, esta Marce preguntaba cuál es el pasaje de Amós, lo voy a volver a poner. Ah, ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí, perdón. Sí. Amós 2:1. Ahora sí, adelante. Gracias. ¿Qué pasa con una nueva forma de entierro? Que ya haga de cuenta que ponen el cuerpo de la persona como en una bolsita y de esa bolsita nace un árbol. ¿Es válido o no? Bueno, no ¿O escucharon, tiene que acá lo ser voy a repetir. forzosamente Dice que hay de... una nueva forma de entierro donde ahora el cuerpo lo ponen en una bolsita y ahí, de ahí brota un árbol. O sea, como que lo usan como abono, digamos, Lo para eso, usan. para Pero, que nazca pero, un árbol de... pero hay panteones, para eso. Ujú, sí, pues ya no son como tal panteones, sino ya son como bosques, Es pero ok. si tú quieres, te pueden enterrar en una bolsita, te ponen como en posición fetal, ponen semillas de un árbol y a ti te usan como abono para que crezca el árbol. Bueno, mira, ya he oído algo al respecto. Aquí, nuevamente, vámonos a dos cosas. Por principio de cuentas, el cuerpo como
el cuerpo muerto, polvo es. Ya en algún momento Dios para los creyentes lo resucitará. Aquí lo que tendríamos que tener cuidado es a la filosofía o a toda esta ideología asociada a este tipo de prácticas. ¿Por qué me suena? Me suena sí, como que inmortalizarte en ese árbol que va a crecer de ti y que puede provocar que de cierta forma se le rinda cierto culto a ese árbol pensando que eres tú. Fíjate, incluso el tema les tengo que platicar esto rápido, el tema de las cenizas. El tema de las cenizas también tiene su tema delicado y te voy a decir por qué. Hace como 6 años visitamos a un familiar, o recuerdo de un familiar que tenía las urnas de las cenizas de su cuñada en su casa. Cremaron al familiar y las cenizas se las llevaron a la casa. Y luego ya no querían enterrar o ya no querían depositar esas cenizas, donde deben de ser depositadas, porque se le atribuía una personificación a las cenizas, como que se ponen a platicar con ellas y cómo le iban a dejar sola si ya estaba en la casa. Bueno, con decirte otra cosa que también me pasó, ahora que falleció papá y que fue de un día para otro y que yo me llevé las cenizas a mi casa, pues no pasaron sino como 4 meses hasta que yo pude enterrarlos. Yo estuve en casa. Yo en mi corazón, pero a lo que yo voy es que yo tenía en mi corazón, y se los digo de mi corazón, este, la idea de que pues esas cenizas no eran mi papá, definitivamente. Pero los hermanos de mi papá, que sabían que yo tenía las cenizas, me estaban proponiendo que las cenizas las lleváramos de casa en casa para que mi papá estuviera así como que 15 días con cada hermano. Y le dije, no, a ver, no, ¿cómo creen? O sea, eso no es mi papá. O sea, de frente a todo este tipo de prácticas tenemos que tener mucho cuidado de no caer en algo que es parte del pecado del hombre, que se le llama, mis estimados hermanos, el culto al muerto. El culto al muerto se levanta por el desconocimiento que tenemos de que habrá resurrección de los muertos y que los restos biológicos de quien fue alguien en vida, pues es polvo, pero que su alma, su esencia como tal, está como durmiendo hasta que el Señor lo resucite. Debemos de tener mucho cuidado en eso porque si no, se empieza a caer en una idolatría. Fíjense, incluso leyendo un estudio hace tiempo, se dice que ese fue el motivo por el cual el cuerpo de Moisés no fue encontrado. No se sabe dónde está el cuerpo de Moisés. De hecho, un pasaje bíblico dice que incluso el cuerpo de Moisés fue disputado a nivel espiritual entre ángeles y parece que el mismo Satanás. A veces los voy a buscar. Y se entiende que fue disputado, este, porque y que no se sabe dónde está, porque si el cuerpo de Moisés hubiera, sí, efectivamente, el cuerpo de Moisés se lo disputaron Miguel, el ángel Miguel y Satanás, mis estimados hermanos. Judas 1:9, abra su Biblia en Judas 1:9. Nos va a dejar clarito esta condición que tenemos que tener mucho cuidado que no se vaya a dar en nuestras vidas con respecto, y fíjate lo que nos dio pauta, lo del árbol, que se siembran semillas, Judas 1:9, dice lo siguiente, a ver, ¿lo tienen ahí?
Judas 1:9 dice que, fíjense qué pasaje tan interesante, ahí está, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Quédense con esta parte inicial que dice que el arcángel Miguel peleó con el diablo por el cuerpo de Moisés, mis hermanos. ¿Sí? Y hasta la fecha no se sabe dónde quedó ese cuerpo. Muchos, de otros profetas o gente importante de Israel, del Antiguo Testamento, se sabe dónde está el cuerpo o su tumba, pero de Moisés no. Y dicen los estudiosos que es porque de haber aparecido este cuerpo, de haber sabido dónde se enterraba, si lo hubieran preservado, se hubiera convertido en un objeto de culto, evidentemente un objeto de idolatría, evidentemente en un objeto de pecado por la grandeza de su obra terrenal. Y esto nos deja ver que tenemos que tener mucho cuidado. Yo le pedí a Dios, ustedes no tienen idea cuánto sufrí yo la pérdida de mi padre, pero yo le pedí a Dios que me ayudara a aceptar cabalmente que él ya no esté en este plano terrenal y que ni puedo hablar con él, ni puedo interactuar con él, ni puedo irme ahí en mi momento de angustia y tristeza, así como decir, papá, ¿dónde estás? No, 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 para eso está mi Señor Jesús. Pero fíjate una cosa, esto es un elemento que el enemigo bien lo sabe e incluso a muchas personas que perdieron a su esposo, a su esposa, a sus hijos, Satanás los engaña y de repente oí la voz de la persona o me visitó en sueños o el abuelito cuida de mí, está cuidando de mí, es otro ángel que está en el cielo cuidando de mí. ¿Y qué conlleva eso? Incluso esto de los árboles puede llevar un elemento que quiera provocar idolatría. Porque pues si yo digo, ah, mi esposa amada fue el nutriente de este árbol, pues al rato ya voy a estar allí platicando con el árbol, ay, pues, ay, amada, ¿te acuerdas cuando yo, y tú, no, no, tengamos mucho cuidado con este tipo de situaciones de la cual somos susceptibles, mi hermano, somos susceptibles. De hecho, si ustedes lo analizan, detrás de este pecado que hay en el hombre tendiente a la idolatría al muerto, es que la iglesia, perdón, nuevamente, pero que la iglesia católica de hecho, de ello, ha hecho su mercado. Y la Virgen que llora, y el santo que le crecen las uñas, y la reliquia de esta, etcétera, etcétera, etcétera. Vero. Entonces quiere decir que tampoco es válido el ir a los panteones y visitar al muerto y platicar con él. No, 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 no. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué es lo más delicado de eso? Que el muerto te vaya a responder, ¿no? Y en una de esas sí te responda, Vero. Sí, abusados. En una de esas sí te vaya a responder el muerto. A más de una persona le ha respondido el muerto, pero no es el muerto. Ahora, ya para cerrar, les voy a dejar esta idea. Hay un salmo que dice que si es bíblico lo del ángel de la guarda. ¿Sabían eso? Se los voy a mandar a ver, para ver si lo hallo rápido. Sí se dice, si hay un salmo que habla de que Dios, como que de cierta forma, ha habido un ángel asignado, un ángel a cada uno de nosotros. Ajá, de parte de Dios. El ángel de Dios para cada uno.
no recuerdo bien, se los voy a buscar, créanme en este momento porque se los voy a demostrar que existe ese pasaje, se los voy a dejar en el WhatsApp en un ratito más. Un pasaje que da a entender, que deja ver que cada uno de nosotros desde niño tuvimos un ángel asignado de parte de Dios. Qué padre, ¿no? Que nos ha ayudado, que ha velado por nosotros, pero acuérdate que Satanás es un imitador y esto puede deducirse que de la forma en que Dios asignó un ángel para cuidar de nosotros, ha habido un demonio merodeador de tu vida desde hace mucho tiempo, de tal forma que ese demonio puede falsificar la personalidad de algún muerto que sabe que tú amaste, con quien tú tal vez quisieras seguir teniendo contacto, y ese demonio puede engañarte, haciéndote creer que es el muerto para que tú desarrolles culto a los muertos, lo cual es completamente contrario a la palabra de Dios en perjuicio de tu alma. Tremendo asunto, tremendo, tremendo. Les voy a mandar, e incluso eso se puede manifestar hasta en sueños. Es que, y lo han oído, es que huele como al muerto. Oí su voz que se aparecía, así como su presencia ahí andaba, ¿no? Muchos detalles que seguramente ustedes también conocen. Por eso es lo importante sí, Ibero definitivamente al panteón, no, en ese tenor. Tenemos mucha familia que va al panteón en ese tenor, de hablar con el muerto, de limpiar al muerto, porque hay otra familiar que dice, no, yo tengo que ir a la tumba a limpiar porque ¿qué va a decir el muerto? Que nadie lo pela, que nadie tiene cuidado de él, que ya lo olvidamos. No, no, no. Por cierto, mi papá terminé consiguiendo un nicho para una tumba de niño, como ya era una cajita, y sí, ya quedó ya en Toluca, y de repente paso, está así como que pues nada más con mucho cuidado para recordar lo que él fue en vida. Eh, Le agradezco a Dios por la bendición de haber tenido a ese papá en vida, que ahora entiendo fue la bendición de Dios en algún periodo de tiempo, y anhelo con todo mi corazón un día encontrarme nuevamente con él, pero aquí ya no, ahorita no hay posibilidad. Él ya descansa y no, si alguien me habla y dice que es él, no, no es él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tema que viene a respondernos muchas inquietudes, papi. Gracias, Señor, tú eres bueno, bendito Dios. Yo te ruego porque tú sigas hablándonos a nuestro corazón y porque nos abras nuestro entendimiento a la verdad gloriosa de tu reino celestial y a tu voluntad para cada uno de nosotros aquí en este plano terrenal, Señor. Háblanos, Padre, líbranos del error, líbranos de toda doctrina engañosa, purifícanos, Señor, en tu palabra y haznos vivir esa esperanza del cristiano, de saber que para ti estamos vivos, porque tú eres un Dios de vivos, no Dios de muertos, Señor. Gracias por este grupo y muchas gracias por este día, Padre. Nada, Señor, nada nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, ni peligro, ni espada, ni desnudez, nada, Señor. En ti estamos firmes, seguros, avanzando, creciendo en tu conocimiento, y tú eres quien va delante de nosotros. Y yo sé que tú nos dices a todos, Padre, Hijo mío, estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Tú vives para mí, dice el Señor, por mi nombre. En Cristo Jesús. Amén.